Cada vez que compras algo en Amazon, es fácil pensar que acabas de hacer más rica la empresa. Después de todo, ese es su negocio: vender productos. Millones de ellos. Todos los días. Electrónica, libros, ropa, juguetes. Prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar. Y durante mucho tiempo yo también creí que ahí estaba el secreto de su éxito. Cuanto más vende Amazon, más dinero gana. Suena tan lógico que ni siquiera parece una pregunta. Pero hace un tiempo encontré un dato que hizo que esa explicación dejara de tener sentido. Muchos de los productos que vende Amazon dejan márgenes sorprendentemente pequeños. En algunos casos, después de pagar almacenamiento, transporte, devoluciones, atención al cliente y toda la infraestructura necesaria para hacer llegar un paquete hasta tu puerta, la ganancia por cada venta puede ser mucho menor de lo que la mayoría imagina. Entonces apareció una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. Si vender por internet deja márgenes relativamente bajos, ¿cómo terminó Amazon convirtiéndose en una de las empresas más valiosas del planeta? Mi primera respuesta fue la misma que probablemente estás pensando: el volumen. Claro, si ganas poco por cada venta, simplemente vende muchísimo. Y Amazon hace exactamente eso. Cada día salen millones de paquetes de sus centros logísticos repartidos por todo el mundo. La lógica parecía perfecta, hasta que seguí investigando. Porque vender más también significa gastar más. Más almacenes, más empleados, más camiones, más combustible, más robots, más centros de distribución, más tecnología. Todo crecía al mismo tiempo. Y mantener funcionando una operación de ese tamaño cuesta cantidades de dinero difíciles de imaginar. Así que el volumen, por sí solo, no explicaba toda la historia. Fue entonces cuando decidí mirar hacia atrás. Mucho antes de que Amazon vendiera prácticamente cualquier producto imaginable, solo vendía una cosa: libros. Cuando Jeff Bezos fundó la empresa en 1994, no estaba intentando construir el supermercado más grande del planeta, ni la tienda de electrónica más importante, ni una plataforma donde pudieras comprar desde un cepillo de dientes hasta un refrigerador. Solo quería vender libros por internet, y visto desde hoy parece una decisión extraña. ¿Por qué libros? La respuesta era bastante simple, porque había millones de títulos diferentes. Ninguna librería física podía tenerlos todos, pero internet sí. Era una idea brillante. Una tienda sin los límites del espacio físico. Los primeros años fueron una locura. Las ventas crecían, los inversionistas estaban fascinados, y Jeff Bezos repetía una idea una y otra vez. No estamos construyendo una empresa para ganar dinero rápido, estamos construyendo una empresa para dominar el largo plazo. En aquella época muchos pensaban que estaba loco. Amazon apenas obtenía beneficios, a veces incluso perdía dinero. Y sin embargo, seguía gastando cantidades enormes para crecer todavía más. Abría nuevos almacenes, invertía en tecnología, contrataba más personas, expandía su catálogo. Era como si cada dólar que entraba saliera inmediatamente hacia una nueva inversión. Muchos analistas comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿cuándo va a empezar Amazon a ganar dinero de verdad? Porque crecer estaba muy bien, pero una empresa no puede vivir eternamente de promesas. Entonces llegó el estallido de la burbuja de las empresas.com. A comienzos de los años 2000, cientos de compañías de internet desaparecieron. Los inversionistas dejaron de creer en negocios que crecían sin generar beneficios. Y Amazon parecía estar en una posición muy delicada. Había construido una infraestructura gigantesca, pero mantenerla costaba una fortuna. Durante un momento, incluso parecía posible que nunca llegara a convertirse en el gigante que conocemos hoy. Jeff Bezos lo sabía. La empresa necesitaba seguir creciendo, pero también necesitaba encontrar una forma de hacerlo sin depender únicamente de vender más productos. Y fue ahí donde descubrí algo que casi nunca aparece cuando se cuenta la historia de Amazon. Mientras todo el mundo observaba la tienda online, dentro de la empresa estaba ocurriendo otro problema completamente diferente. Uno que los clientes jamás veían. Cada vez que un equipo quería lanzar una nueva función para la página web, necesitaba servidores. Necesitaba almacenamiento, necesitaba bases de datos, necesitaba capacidad de procesamiento. Y curiosamente, cada departamento resolvía esos problemas casi desde cero. Era lento, era caro. Y era un caos. No era un problema que afectara a los compradores. Era un problema interno, pero cuanto más crecía Amazon, más grave se volvía. Y fue entonces cuando algunos ingenieros empezaron a hacerse una pregunta que parecía puramente técnica. Una pregunta que, sin que nadie lo imaginara, terminaría cambiando el destino financiero de toda la empresa. ¿Y si toda esa infraestructura pudiera construirse una sola vez y utilizarse una y otra vez? En ese momento parecía simplemente una forma de trabajar mejor. Nadie imaginaba que esa idea terminaría convirtiéndose en uno de los negocios más rentables del mundo. Y lo más curioso de todo es que Amazon ni siquiera estaba intentando crear un nuevo negocio. Solo estaba intentando resolver un problema que ella misma había creado. Hasta ese momento yo seguía convencido de que estaba investigando una empresa de comercio electrónico. Solo pensaba que había encontrado un problema interno interesante, nada más. Después de todo, todas las empresas grandes tienen problemas.
Unas necesitan mejores fábricas, otras mejores oficinas. Amazon necesitaba mejores servidores. No parecía una historia capaz de cambiar el destino de una compañía, pero entonces empecé a leer cómo trabajaban sus ingenieros. Y entendí que el problema era muchísimo más grande de lo que imaginaba. Imagina que formas parte del equipo encargado de crear una nueva función para Amazon. Tal vez quieres añadir un sistema de recomendaciones, o mejorar el buscador, o desarrollar una nueva herramienta para los vendedores. Antes siquiera de escribir una línea de código, necesitas infraestructura. Servidores, bases de datos, almacenamiento, capacidad de procesamiento, sistemas de seguridad, redes. Y hace 20 años conseguir todo eso no era tan simple como pulsar un botón. Podían pasar semanas, a veces meses, mientras alguien compraba servidores, los instalaba, los configuraba, los conectaba. Y recién entonces el equipo podía empezar a trabajar. Era desesperadamente lento. Lo curioso es que el problema no era exclusivo de Amazon. Prácticamente todas las empresas tecnológicas del mundo estaban pasando por lo mismo. Cada una construía su propia infraestructura. Cada una compraba sus propios servidores. Cada una repetía exactamente el mismo proceso. Miles de empresas resolviendo el mismo problema una y otra vez. Y fue ahí donde apareció una idea aparentemente sencilla. Si Amazon ya estaba construyendo toda esa infraestructura para sí misma, ¿por qué no convertirla en un servicio? La primera vez que leí esa pregunta pensé que estaba exagerada, porque una cosa es usar tus propios servidores y otra muy distinta es convencer a otras empresas de confiarte toda su operación tecnológica. Parecía un salto enorme, pero cuanto más lo analizaba, más lógico resultaba. Amazon ya había pagado la parte más difícil, había invertido miles de millones de dólares, había contratado ingenieros, había aprendido a base de errores cómo mantener funcionando una infraestructura gigantesca las 24 horas del día. Todo ese conocimiento ya existía. Entonces ocurrió algo fascinante. Amazon dejó de preguntarse cómo aprovechamos mejor nuestros servidores y empezó a preguntarse ¿qué pasaría si cualquier empresa pudiera utilizarlos? Ese cambio parece pequeño, pero es exactamente el tipo de pregunta que transforma industrias enteras, porque la respuesta era enorme. Una empresa que quisiera crear una página web ya no necesitaría comprar servidores. No tendría que construir un centro de datos, no tendría que contratar equipos completos para mantener esa infraestructura. Simplemente la alquilaría y solo pagaría por lo que utilizara. Hoy esa idea parece completamente normal, pero a principios de los años 2000 era casi impensable. Las empresas estaban acostumbradas a poseer toda su infraestructura. La idea de alquilar capacidad informática a otra compañía generaba muchísimas dudas. ¿Sería seguro? ¿Sería fiable? ¿Qué ocurriría si fallaba? Amazon tuvo que convencer al mercado de algo que todavía no existía, y eso nunca es fácil. En 2006 lanzó oficialmente ese servicio. Su nombre era Amazon Web Services, o simplemente AWS. Cuando por fin llegué a este punto de la investigación pensé, ahora sí encontré la respuesta. Amazon gana miles de millones alquilando servidores. Caso resuelto. Pero otra vez estaba equivocado, porque AWS no empezó siendo un éxito inmediato. Durante años fue un negocio relativamente pequeño comparado con la tienda online. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Cuando alguien hablaba de Amazon, pensaba en paquetes, en envíos, en Prime, en ofertas, no en infraestructura tecnológica. Y sin embargo, mientras toda la atención seguía puesta en las casas que llegaban a las casas, AWS no dejaba de crecer. Cada nueva empresa que nacía en Internet necesitaba servidores. Cada nueva aplicación necesitaba almacenamiento. Cada nueva plataforma necesitaba capacidad de procesamiento. Y Amazon ya tenía exactamente lo que todos buscaban. Lo más interesante es que no competía únicamente con otras empresas tecnológicas. Estaba cambiando la forma en que se construían los negocios digitales. Crear una startup dejó de requerir millones de dólares en infraestructura. Ahora bastaba con alquilar lo necesario. Si el proyecto crecía, contratabas más capacidad. Si fracasaba, simplemente dejabas de pagar. Ese cambio redujo enormemente el riesgo de emprender. Y mientras miles de empresas aprovechaban esa flexibilidad, Amazon descubría algo todavía más importante. Este nuevo negocio funcionaba con reglas completamente distintas a las del comercio electrónico. No había camiones, no había almacenes llenos de productos, no había devoluciones, no había paquetes perdidos, no había temporadas donde millones de personas compraban el mismo juguete y saturaban toda la logística. Era otro mundo, y ahí fue cuando comprendí que Amazon ya no estaba construyendo únicamente una tienda online. Estaba construyendo la infraestructura sobre la que empezaría a funcionar buena parte de Internet. Pero todavía quedaba una pregunta, la más importante de todas. Si AWS era tan revolucionario, ¿cómo terminó financiando el crecimiento de una empresa que el mundo seguía viendo simplemente como una página para comprar productos? Cuando por fin entendí qué era AWS, pensé que ya tenía la respuesta. Amazon había encontrado un segundo negocio, uno mucho más moderno, mucho más tecnológico y probablemente mucho más rentable.
pero todavía no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, hasta que decidí comparar ambos negocios. Por un lado estaba la tienda online. Cada venta implicaba una cadena enorme de costos. Había que almacenar el producto, moverlo entre centros logísticos, empaquetarlo, transportarlo, entregarlo, gestionar devoluciones, resolver problemas con los clientes. Todo eso antes de obtener una ganancia. Era una operación gigantesca, extraordinariamente eficiente, pero también extraordinariamente costosa. Ahora mira el otro lado. Una empresa alquila capacidad informática. No hay cajas, no hay camiones, no hay inventario físico esperando salir de un almacén, no hay millones de paquetes cruzando carreteras todos los días. Lo que se entrega no cabe en una caja, viaja por internet, y eso cambia completamente la economía del negocio. Fue ahí donde entendí por qué AWS terminó convirtiéndose en una pieza tan importante para Amazon. No porque reemplazara la tienda online, sino porque funcionaba con reglas completamente diferentes. Mientras el comercio electrónico necesitaba mover millones de objetos físicos, AWS reutilizaba una infraestructura que Amazon ya había construido para sí misma. Cada nuevo cliente que llegaba aprovechaba servidores que podían atender a miles de empresas al mismo tiempo. La infraestructura seguía creciendo, por supuesto, pero el modelo era mucho más escalable y sobre todo mucho más rentable. De repente todo empezó a tener sentido. Durante años el mundo creyó que Amazon financiaba su crecimiento vendiendo productos. La realidad era mucho más interesante. Las ventas seguían siendo enormes. Seguían atrayendo millones de clientes. Seguían haciendo crecer la marca. Pero silenciosamente otro negocio empezaba a generar beneficios capaces de sostener una parte muy importante de esa expansión. Y lo más curioso es que la mayoría de los clientes nunca se dio cuenta. Cuando alguien abría Amazon para comprar un libro, una empresa completamente distinta podía estar utilizando AWS para procesar millones de datos. Cuando pedías un cargador para el celular, otra compañía estaba almacenando su información en servidores de Amazon. Cuando esperabas un paquete en la puerta de tu casa, miles de aplicaciones seguían funcionando gracias a una infraestructura que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existía. Entonces entendí algo fascinante. Puede que nunca hayas comprado AWS, pero es muy probable que lo hayas usado. Sin darte cuenta, muchas empresas que utilizas todos los días dependen de esa infraestructura para funcionar. Y eso significa que Amazon no solo participa cuando compras en su tienda, también participa de forma invisible en una enorme cantidad de servicios digitales que utilizamos a diario. Fue en ese momento cuando comprendí que había estado haciendo la pregunta equivocada desde el principio. La pregunta nunca fue ¿cómo gana dinero Amazon? Porque esa respuesta era evidente. Vende millones de productos. La verdadera pregunta era otra. ¿Cómo consiguió una tienda online construir un negocio completamente diferente sin que casi nadie lo notara? Y la respuesta está en el problema que intentó resolver. Amazon nunca se propuso crear el servicio de infraestructura tecnológica más importante del mundo. Primero necesitó resolver sus propios desafíos. Construyó servidores, creó herramientas, desarrolló sistemas capaces de soportar un crecimiento enorme. Solo después hizo algo brillante. Se dio cuenta de que aquello que había construido para sí misma también podía ser útil para los demás, y decidió alquilarlo. Ese cambio de perspectiva transformó por completo la empresa, porque dejó de depender únicamente de vender más productos. Ahora también obtenía ingresos de miles de compañías que jamás competirían con su tienda online. Es una estrategia muy distinta a la de la mayoría de las empresas. Normalmente una compañía crea un producto y después intenta venderlo a más personas. Amazon hizo casi lo contrario. Primero construyó una solución para un problema interno y luego descubrió que ese problema era compartido por todo un mercado. Eso convirtió una necesidad en una oportunidad gigantesca. Y quizá esa sea la lección más interesante de toda esta historia. Las empresas más extraordinarias no siempre encuentran una idea revolucionaria desde el primer día. Muchas veces encuentran algo mucho más valioso. Descubren que la herramienta que desarrollaron para resolver sus propios problemas también puede resolver los problemas de miles de empresas más. Ferrari descubrió que no vendía autos, vendía deseo. McDonald's entendió que no solo administraba restaurantes, estaba construyendo un imperio inmobiliario. Y Amazon comprendió que su activo más valioso no era la tienda donde millones de personas compraban cada día. Era la infraestructura silenciosa que había construido detrás de ella, una infraestructura que terminó sosteniendo buena parte de Internet. Por eso, cuando hoy pensamos en Amazon, seguimos imaginando cajas con el logotipo sonriendo sobre la puerta de nuestras casas. Pero, detrás de cada una de esas cajas, existe otra Amazon, una que casi nadie ve. Una que no necesita venderte un solo producto para ganar dinero. Y quizá esa sea la jugada más brillante de toda su historia. Porque mientras el mundo entero miraba el escaparate, Amazon estaba construyendo en silencio el edificio entero.